Muy buenos días con todos. En este video vamos a presentar nuestro trabajo de modelado y simulación avanzado de procesos. Los integrantes son Kevin Calle y mi persona Jessica Jaco. Aquí vamos a analizar primero, en este ejercicio vamos a analizar la descomposición de un compuesto A en un reactor batch. Para esto vamos a tomar estas condiciones. Primero, vamos a ver que el sistema es cerrado, es decir, al ser un reactor batch, pues no vamos a tener ni flujos de entrada ni de salida. Vamos a tomar en cuenta que la reacción va a ser homogénea, isotérmica, es decir, se mantiene la misma temperatura y en fase líquida para no tener que tomar ciertos cambios de presión que se dan generalmente en reacciones en estado gaseoso. Vamos a tomar cinética de primer orden y un volumen constante durante toda la reacción. Por esa razón, para esto vamos a analizar la variación de moles de A en función del tiempo. Va a ser igual a las entradas menos salidas más la generación neta. Como dijimos, en un reactor batch no va a haber entradas y no va a haber salidas, por tanto solo nos fijamos en la generación neta. Como aquí A se consume, entonces vamos a poner que la variación de moles de A respecto al tiempo va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A por el volumen. Vamos a reemplazar las moles de A por la concentración de A por volumen. Como dijimos, aquí también vamos a asumir que tenemos un volumen constante. Al ser el volumen constante, pues esta B puede salir de la derivada y la tenemos aquí. A la vez esta la vamos a poder simplificar. Y de esa manera vamos a llegar a esta ecuación en donde la concentración de A respecto al tiempo va a ser igual a menos la constante por la concentración de A. Si buscamos resolver esto, primero reorganizamos, es decir, pasamos del diferencial de tiempo al otro lado y la concentración de A al otro lado de la ecuación. Una vez reorganizada, podemos proceder a integrar. La integral de 1 sobre la concentración de A de CA va a ser el logaritmo natural de CA y la integral de menos K de T va a ser menos KT más una constante. Aquí para eliminar el logaritmo natural, lo que vamos a hacer es aplicar el exponente y exponencial en todos los lados. Entonces, con eso se va a anular el logaritmo natural y vamos a tener que la concentración de A es igual al exponente elevado a menos kt más constante 1 y esto va a ser igual al exponente elevado a la constante 1 por e menos kt aplicando en esta parte de aquí las propiedades de los exponentes. Vamos a definir al e elevado a la concentración 1 como la concentración de A inicial y de esa manera vamos a tener esta fórmula final que va a ser la concentración de A respecto al tiempo va a ser igual a la concentración inicial de A por e elevado a la menos kt. Para este siguiente ejercicio donde vamos a analizar el cambio de la temperatura en función del radio en un cilindro, primero vamos a asumir que este cilindro es un sólido homogéneo, es decir, sus propiedades van a ser constantes, como la conductividad. Va a estar en régimen estacionario, es decir, la variación de temperatura respecto al tiempo va a ser cero. Únicamente se va a tomar en cuenta la conducción radial, es decir, no va a haber conducción ni axial ni angular. La generación interna de calor va a ser cero. Como dijimos, propiedades físicas van a ser constantes. Y vamos a tener una transferencia de calor puramente conductiva, es decir, no conductiva no se va a analizar con el medio. Para eso tomamos en cuenta la conducción en coordenadas cilíndricas con esta fórmula. Como dijimos, esto de aquí se va a hacer cero porque no hay conducción radial ni axial ni generación de calor y en estado estacionario. Lo que nos queda al final, esta fórmula que vemos aquí, que va a ser la conducción radial en estado estacionario sin generación interna de calor para el cilindro. Para el siguiente ejercicio vamos a analizar la concentración radial de un soluto en un cilindro igual. Vamos a utilizar geometría cilíndrica. Vamos a asumir estado estacionario, es decir, no hay cambios en la concentración respecto al tiempo. Una difusión puramente radial. Sin reacción química, es decir, no hay generación ni consumo de soluto. Un coeficiente de difusión constante y vamos a asumir un medio homogéneo e isotrópico. Partimos de la segunda ley de Fick en coordenadas cilíndricas, que es lo que tenemos aquí. Como dijimos, solamente difusión radial, es decir, no va a haber estas dos constantes de aquí y en estado estacionario. Por esa razón, vamos a tener esta ecuación de aquí. Y la solución va a depender únicamente de las condiciones de frontera, es decir, va a haber una concentración diferente, ya sea en la superficie del cilindro o en el centro del mismo. Hola a todos. Tenemos el siguiente ejercicio, el balance de energía en un reactor batch adiabático, en los cuales presenta la siguiente cinética. Tenemos que cómo varía la concentración del componente A respecto al tiempo y cómo varía la temperatura respecto al tiempo. Para ello tenemos los datos obtenidos.
los cuales tenemos en la siguiente diapositiva, y nos pide de que debemos clasificar el modelo. Este modelo se trata de un modelo semiempírico, es decir, caja gris, porque combina datos obtenidos y modelos teóricos, como son las ecuaciones de Arrhenius, la variación de concentración del componente A y la temperatura respecto al tiempo. También sabemos que según su aleatoriedad se trata de un modelo determinista, puesto que se conoce de manera exacta el resultado y no hay incertidumbre, y los datos obtenidos para este reactor son conocidos. Además, también tenemos que el modelo es cuantitativo, puesto que se basa en ecuaciones matemáticas y en informaciones como datos numéricos. Además, nos piden en el inciso B que debemos determinar la variación de temperatura respecto al tiempo al inicio. Para ello vamos a considerar la siguiente fórmula, que es la variación de temperatura respecto al tiempo, pero en condiciones iniciales. Para ello vamos a tener la suposición de que la variación de entalpía es de menos 120 kilojoules sobre kilomol. Para que nos dé las respectivas unidades, puesto que en los datos obtenidos nos da en términos de masa, o sea, kilogramos. Y reemplazando los respectivos valores, nos tenemos que el de T respecto al tiempo en condiciones en el inicio nos da un valor de 4.305 por 10 a la menos 4 Kelvin sobre minutos. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos de que debemos identificar cuáles fueron las posibles fuentes de error. Se tiene que la densidad, energía de activación, variación de entalpía y la capacidad calorífica son valores constantes que pueden variar respecto a la temperatura. Además, este reactor es un reactor batch adiabático, pero en realidad esto no puede ocurrir porque siempre va a haber una pérdida o una ganancia de calor, ya sea en valores bajos. También asumir que la reacción es de primer orden, el volumen es constante, la constante de Arrhenius puede haber sido estimada pero con incertidumbre, la energía de activación puede variar según el octet de reactivo o las condiciones de proceso de este reactor. Y por último, los errores de redondear al momento de realizar el cálculo. Siguiente. En el otro ejercicio tenemos de que un modelo de destilaciones se obtuvo los siguientes valores. Tenemos los valores de composición destilado, la composición en el producto fondo y el flujo destilado, en los cuales tenemos los valores medidos y los respectivos valores obtenidos de forma experimental. Nos piden en el inciso A determinar los errores relativos y los valores absolutos. Para ello, una vez que hemos identificado cuáles son los valores obtenidos y los valores medidos en la columna de estimaciones, procedemos a realizar el cálculo de error absoluto. Este error absoluto se utiliza las siguientes ecuaciones, que es la diferencia entre el valor medido y el valor predicho. Por consiguiente, también tenemos el error relativo. Este error relativo se utiliza la siguiente ecuación, donde relaciona el error absoluto dividido por el valor medido por 100. Entonces, en este cuadro tenemos las siguientes variables con los siguientes resultados. Tenemos los errores absolutos y el error relativo para cada componente. Por ejemplo, tenemos el valor, los resultados de la composición destilado, la composición del producto fondo y el flujo de destilado. Siguiente diapositiva, por favor. Para este caso nos pide aceptar si es aceptable o no el modelo. Entonces, debemos identificar que el error relativo es aceptable. En este caso, si es inferior, el modelo es aceptable. Caso contrario, el modelo no es aceptable. Eh, para la composición en el producto tope, o sea, en el destilado, el error relativo fue de 0.76%. Es un valor muy bajo y puesto que se debe considerar que es aceptable el modelo. Por otro lado, tenemos que el flujo destilado, también el error relativo fue de 2.29%. También podemos concluir que el modelo es aceptable. Pero tenemos que acá en el producto fondo, el error relativo fue de 17.65%. Aquí sí tenemos que el valor es muy alto, o sea, es mayor al 10%. Entonces podemos concluir que el modelo no es aceptable y se debe realizar las respectivas revisiones en las tomas de datos. Las posibles fuentes de errores que se pueden identificar en esta columna de destilación pueden ser, como por ejemplo, los supuestos simplificados, como por ejemplo que la columna de destilación se pudo haber aplicado en una destilación simple, o también sin arrastre de vapor,
Las estilaciones se pudo haber sido de forma continua o también tipo batch o por lotes. También haber realizado las funciones, tomar en el equilibrio ideal. Y por último, usar las ecuaciones de equilibrio que nos representan la mezcla real y a su vez usar datos aproximados. Entonces, para que el modelo sea aceptable, debemos realizar o debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Se deben incluir modelos más realistas, como por ejemplo usar modelos termodinámicos en RTL, UNIFAC, UNIQUAC y Wilson. Además, también debemos considerar que debemos realizar un análisis de sensibilidad para identificar qué variables influyen en este proceso de destilación en la composición del producto de fondo, como por ejemplo pueden ser temperatura, presión, flujo, dimensionamiento de la columna de destilación. También debemos considerar que debemos usar datos reales, como por ejemplo de planta o a nivel industriales, obtenidos ya con equipos debidamente calibrados. Y por último, debemos usar diferentes simuladores de procesos para comparar los respectivos resultados obtenidos al realizar la simulación. Eso sería todo. Gracias por su atención prestada.